Feliz sábados, que Dios os bendiga. Vamos a hacer una oración, si os parece bien. Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por tus bendiciones, por tus promesas, porque son infalibles y porque tú, Señor, hablas al corazón de cada uno de nosotros. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar indicando que fue imposible poder tener una conexión directa online porque lamentablemente no se podía conectar el programa emisor con el servidor de YouTube. Así que ya lo siento, ahora tenemos que hacerlo de forma grabada y no en forma directa. Quiero deciros que, cambiando el tema, hoy tenemos que entender que estamos en tiempos peligrosos. Yo no sé cómo vivieron los cristianos las épocas pasadas, cuando hubo la gripe española, por ejemplo, o cuando hubo la Primera, Segunda Guerra Mundial, o cuando han habido todas esas epidemias que han habido en el mundo. Lo cierto es que a partir de la organización de la Iglesia en los tiempos modernos, creo que no se ha registrado nunca el hecho de que por alguna acción o por alguna dificultad que suceda en la sociedad hayamos tenido que cerrar las iglesias. Estamos en un momento épico, un momento difícil donde toda la iglesia o casi toda la iglesia en España han tenido que cerrar sus puertas, primero por conciencia, para evitar que nos vean como fanáticos. Esto por un lado la sociedad, pero por el otro lado quizás hay algunos hermanos que piensan que es falta de fe que tenemos, pero quiero deciros que hay que tener cuidado, ¿no? Porque evidentemente están sucediendo cosas y no encontramos quizás respuestas. Quizás yo le pregunté al Señor y le dije, ¿por qué han tenido que cerrar todas las iglesias de España? Igualmente pudo haber cerrado en otras partes del mundo a partir o por causa de la epidemia que estamos viviendo, que ya es una pandemia. Y es interesante porque yo solo he encontrado una respuesta al por qué hemos tenido que cerrar nuestras iglesias. Y yo lo que he encontrado es una analogía comparativa entre lo que sucedió en la época de Jesús cuando tenía 12 años. Y me imagino que María y José le preguntaron al Señor por qué Jesús se les había perdido durante 3 días. Y la respuesta quizás la hallaron posteriormente cuando el Señor les fue quitado por 3 días de forma literal en la muerte y la resurrección. Y yo veo que en el final de los tiempos tendremos una gran dificultad. Habrán cosas más difíciles que las que estamos ahora pasando. Es verdad que nos podemos sentir tristes porque hemos tenido que cerrar nuestras iglesias, pero tenemos que ver que estamos llegando quizás al final del tiempo de la historia. Quizás nosotros somos la generación que vamos a ver los eventos finales. Pero en la analogía comparativa quizás el Señor está permitiendo que entendamos lo que va a venir en el final de los tiempos. Y es el hecho de que hoy estamos sintiendo lo que sería la vida religiosa de la iglesia si tuviéramos que cerrar las puertas de todas las iglesias cuando acontezcan los eventos finales. En esta analogía comparativa, María sufrió la pérdida de Jesús durante 3 días para poder después soportar la pérdida de Jesús de forma literal en su muerte durante 3 días. Hoy nosotros estamos quizás, ¿vale? No digo que sea así, pero es la única respuesta que yo he encontrado. Y es quizás que nosotros estamos viviendo hoy de forma voluntaria el cierre de nuestras iglesias porque en el futuro será de forma obligatoria el hecho de que tengamos que cerrar las iglesias, ¿vale? Un poco ya tratando de que haya un poquito de paz, tranquilidad en nuestros corazones. Ahora sí quiero hablaros de un tema bíblico. Quiero que estudiemos un poco la Biblia, y el sermón que tengo hoy es más que un sermón, es un estudio bíblico. Sabemos que no hay nada nuevo debajo del cielo y quizás muchos de vosotros ya conocéis estas enseñanzas, pero siempre es bueno poder repasar acerca del conocimiento de la Biblia con respecto a un tema. Y hoy quiero hablar específicamente de quiénes son los ángeles y quiénes son
los demonios. Yo tengo que hacer esta enseñanza bíblica en dos partes y hoy solo vamos a hablar de quiénes son los ángeles. Vamos a ver que este tema ha traído mucha controversia en nuestro mundo y ha sido tanto la controversia y los temas que se han tenido que plantear que incluso en el cine vamos a ver que se han intentado hablar acerca de lo que significa, lo que representa o lo que es el tema de lo que tiene que ver con los ángeles y con los demonios. Es verdad que estamos viviendo en tiempos extraños, pero hay algo que realmente no cambia. Los tiempos pueden variar, las circunstancias pueden ser diferentes. La iglesia puede vivir una generación o puede vivir otra generación, pero lo que no cambia realmente es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Y vamos a leer un texto interesante de Profetas y Reyes que habla del contrajuego que existe en el conflicto de los siglos. Fijaros cómo dice el texto. Dice, en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, es verdad que el texto está hablando de la visión que ha visto Nabucodonosor, pero es aplicable a cualquier época de la historia de este mundo. Sigue diciendo, parecen depender de la voluntad y la proeza de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos, hablando de la raza humana. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Hay algo en el ámbito espiritual, hay algo en el ámbito invisible que también es una influencia permanente en las cosas que suceden en esta tierra. Y dice, pero en las palabras de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder, pasiones, contemplamos, aquí viene la palabra, los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Dios. Habla de los agentes que mueve Dios y que cumplen de alguna forma la voluntad de Dios. Es verdad que Dios tiene agentes no solo en el ámbito físico, que representa a sus ministros, que representan sus líderes, sus discípulos, sino que también en el ámbito espiritual Dios utiliza agentes y tenemos en este caso de lo que estamos hablando, agentes espirituales como son los ángeles. Los ángeles intervienen de forma continua en todas las épocas de la historia. Se levantan, caen generaciones de seres humanos, pero los ángeles se mantienen continuamente en el gran conflicto de lo que representa la guerra entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Y esos están en el contrajuego que determina el final de la historia de este mundo. Por eso, la pregunta fundamentalmente es ¿cuál es el origen de los ángeles y quién los creó? Vamos a ver qué nos dice el registro bíblico. La Biblia, Pablo va hablando de Jesucristo y cuando está hablando de Jesucristo, él indica que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y sigue diciendo el primogénito de toda la creación. Define dos aspectos importantes de nuestro Señor, y es que es la imagen y es el primogénito de toda la creación. Pero el versículo 16 dice algo interesante y vamos a ver qué es lo que especifica y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, ese pronombre indica en Cristo, y dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y ahora habla de, por así decirlo de alguna manera, dos mundos paralelos o dos circunstancias paralelas, dos dimensiones, que es una es la dimensión visible y otra la invisible. Y dentro de esa dimensión que el Señor menciona, o Pablo menciona el Señor menciona a través de Pablo, habla de que hay tronos, hay dominios, hay principados y hay potestades. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A quién se le atribuye el origen y a quién se le atribuye, en este caso, la creación de todo lo visible, de todo lo invisible? Se le atribuye a Cristo. Cristo es el creador, es decir, que el mismo
que nuestros pecados llevaron a la cruz del Calvario es el mismo que inició, originó todo lo que representa lo visible y lo invisible. Y no solo eso, sino que también hace específicamente todo lo que tiene que ver con dominios, principados y potestades, que sabemos que tiene que ver con ángeles buenos y ángeles malos. Por eso el ministerio de los ángeles, nosotros tenemos que entender que está claramente revelado en las Escrituras. Hablar de los ángeles es hablar de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque los ángeles están relacionados, están entretejidos con la historia de la raza humana. Ellos están interviniendo constantemente y en todas las épocas de la historia, y hoy, no menos que ayer, podemos notar una tendencia creciente. Y dentro de esa tendencia creciente es el hecho de que hay muchísimas personas que no creen en la existencia de los ángeles, pero los ángeles de Dios tienen una clara definición dentro de la misión en el plan de Dios. Esa misión, ¿cuál es? Si quisiéramos definir cuál es la misión de los ángeles, tendríamos que ir a las Escrituras, y la Escritura nos va a enseñar cuál es esa función, cuál es esa misión, cuál es ese plan de parte de Dios con respecto a la misión de los ángeles. Y Pablo va a decir en Hebreos lo siguiente, y habla de los ángeles, y va a decir, no son todos espíritus ministradores, es decir, que a los ángeles también se le clasifica como espíritus ministradores, y es un calificativo interesante. Y vamos a ver que estos espíritus ministradores que atribuye a los ángeles son enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Por eso nosotros estamos viendo que es una misión muy destacada la que establecen los ángeles en la tierra. Es verdad que los judíos tenían un alto concepto de los ángeles, y la angeología en el ámbito judío era muy importante, muy debatida, muy estudiada. La pregunta es, ¿y nosotros estudiamos angeología, nos capacitamos en el poder, nos capacitamos en la función? ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Quizás nosotros no estudiamos tanto este tema, quizás porque realmente no creemos en la existencia de los ángeles, pues los ángeles sí existen, y los ángeles son siervos de Dios, y no solo de Dios, sino que son también siervos de nosotros, los hijos de Dios. Y Dios los usa tanto o más incluso que a nosotros mismos en el desarrollo del plan de salvación. Dios utiliza a los ángeles en el plan de salvación y también utiliza a sus discípulos, a sus hijos en el plan de salvación. De hecho, nosotros también podemos decir, al igual que los ángeles, que somos siervos de Dios. También somos siervos de nuestros hermanos, incluso somos siervos de la sociedad, porque prestamos un servicio a los pecadores al presentarles el Evangelio de Jesucristo. Quizás esta encomienda no se le ha dado a los ángeles, y somos nosotros, los hijos de Dios, los que estamos encomendados a llevar el Evangelio a los pecadores para un bienestar de nuestras sociedades. Lo cierto es que los ángeles también son ministros, siervos y son mensajeros de Dios, y que se deleitan en cumplir y hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿te deleitas tú en cumplir y obedecer la voluntad de Dios al igual que los ángeles? Por eso vamos a ver que la Biblia indica en Salmos, indica que los ángeles son ministros de Dios, que hacen la voluntad de Dios y que obedecen a la voz de Dios y a la voz de Dios en sus preceptos, en sus mandamientos y en sus leyes. Yo no me imagino los ángeles del cielo quebrantando las leyes de salud, quebrantando las leyes de las relaciones interpersonales. Es verdad que hay ángeles que han quebrantado las leyes morales y por eso estamos como estamos hoy, pero imaginaros cómo es la relación que puede existir entre los ángeles celestiales, sobre todo por el hecho de que son obedientes. Ahora, mi pregunta es, ¿realmente nosotros como hijos de Dios intentamos obedecer, cumplir y acatar la voz de Dios, sus preceptos, sus leyes y sus mandamientos? Los ángeles realmente están en la historia bíblica, desde el mismo instante que nosotros fuimos creados. Desde ese mismo momento los ángeles están
desde el mismo comienzo de la raza humana, incluso están antes y después de la caída del hombre. Por eso la Biblia nos va a enseñar la existencia de los ángeles buenos y también de los ángeles malos. Y hoy son muchos los que creen o los que no creen realmente en la existencia de los ángeles caídos. Entonces tenemos que definir los ángeles como ángeles buenos y ángeles malos. La pregunta fundamentalmente en este caso es, ¿cómo sabemos que existen ángeles buenos y ángeles malos? Pues la Biblia es la única que puede definir esto. Por eso, en otras palabras, podríamos decir, ¿cómo sabemos realmente que existen dos bandos en los ángeles? Porque realmente existen dos bandos, pero es que esto lo vemos también constantemente en nuestra vida diaria. Existen dos tipos de personas, dos tipos de bandos, existen constantemente el bien y el mal, y eso también nos los vende Hollywood. El cine está mostrándonos constantemente las tinieblas y la luz, el bien y el mal, y son enseñanza constante que estamos viviendo diariamente. Por ejemplo, Star Wars, vamos a ver que en este caso existe las tinieblas, existe la oscuridad y existe la luz. Y vamos a ver que toda la saga tiene que ver con el enfrentamiento que existe entre estos dos poderes. Es interesante porque al final de la saga resulta que uno de los que eran de la luz se ha pasado a la oscuridad y después al final se vuelve a pasar a la luz. ¿Podría ser el caso este de Satanás? Satanás, evidentemente, entendemos que estuvo en la luz, fue parte de la luz, fue parte de la creación de Dios y dejó de caminar con Dios, dejó de ser parte de los ángeles que obedecían a Dios y ahora es el archienemigo de Dios, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿al final de los tiempos va a volver a Dios? No, no va a volver a Dios, va a ser destruido finalmente. Así que es verdad que nos muestran muchas cosas en el cine, pero realmente es una realidad que está desvirtuada, pero ahí está la esencia de la enseñanza bíblica y eso es lo que me interesa que veamos. ¿Existen ángeles buenos? ¿Existen ángeles malos? Vamos a ver cuál es la realidad bíblica. La realidad bíblica, según Juan, cuando se les ha mostrado todo el futuro y cómo se ha descorrido el velo del ámbito espiritual, dice Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Claro, aquí la idea es poder definir quién es el arcángel Miguel y quién es el dragón, para poder entender que cada uno tiene sus propios ángeles. En este caso no vamos a hablar del arcángel Miguel, porque en otro caso hablaremos, o en otro sermón hablaremos de quién es el arcángel Miguel, pero lo que sí sabemos, según el versículo 9 de Apocalipsis 12, es que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y si el texto lo dice como está definido, que Satanás luchaba con sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, entonces podemos definir que hay ángeles buenos y que hay ángeles malos. Es decir, que por un lado, ¿vale?, tenemos en el gran conflicto los ángeles que son leales a Dios, que son leales a Miguel, y por el otro lado tenemos los ángeles que siguieron y siguen a Satanás en su guerra contra el cielo, contra Dios y contra Cristo. Y esto es una realidad, existe un gran conflicto, nosotros solo vemos los resultados de ese gran conflicto, pero es la Biblia la que desvela el ámbito de lo invisible y de lo espiritual para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo. Claro, ahora hay otra enseñanza con respecto a los ángeles, incluso son enseñanzas que están desvirtuadas. Por ejemplo, el cine hoy día nos quiere enseñar acerca de algo interesante y es el hecho de que los ángeles son personas, ¿vale?, que han muerto y que esas personas que han muerto logran de forma desencarnada poder ser esos ángeles. Y eso es lo que nos enseña, por ejemplo, el cine. Hollywood nos habla de, por ejemplo, la película Gods. Ya sabéis que es una película donde asesinan en este caso a Patrick Swayze y lo que sucede es que él se convierte en el protector o en el cuidador de su propia novia.
Y así nos hace ver o nos hace enseñar lo que hay en el velo de que las personas que son buenas y que amaron a sus seres queridos, entonces son los que se convierten en los protectores de sus propios seres queridos. Pero esto es una enseñanza fantasía, es una enseñanza que realmente no es así. Así es lo que nos quiere mostrar y lo que nos quiere enseñar en este caso lo que representa el cine. Pero también tenemos que entender que hay algunas iglesias que enseñan que los ángeles son espíritus de personas, tal cual como el cine nos enseña que espíritus de personas desencarnadas, que son las que han dejado de existir, que ahora son los que se convierten en ángeles. Y la pregunta es, ¿en qué se basan para decir esto? ¿O en qué se basan para afirmar esta enseñanza? Hay un texto que utilizan. Fijaros el texto que utilizan para decir que los ángeles son personas, o los demonios son personas, ¿vale?, que murieron y que se desencarnaron, y esos son los que se convierten en ángeles o en demonios. Y utilizan el texto de Génesis 6:4, cuando se está hablando de que Dios está cansado de lo que se está viviendo antes del diluvio. El texto de Génesis es claro y dice lo siguiente: habían gigantes, y ellos especifican que esos gigantes, ¿vale?, ¿quiénes son? Dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Claro, cuando ellos comparan con Job 38, estas personas que dicen, los hijos de Dios en Job 38 son personas que existen, o seres que existen antes de la creación del mundo, y ellos atribuyen a hijos de Dios a ángeles. Y claro, los hijos de Dios en este contexto, muchos cristianos creen que son ángeles y que esos ángeles han tenido relaciones con las hijas de los hombres y como consecuencia le engendraron hijos, y esos hijos son esos gigantes, y esos gigantes para muchas personas son los ángeles caídos, ángeles o demonios caídos que están para perturbar o para ayudar a los seres humanos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, yo quiero desmontar esta teoría, y es fácil desmontar la teoría solo con 2 textos bíblicos. Vamos a ver que es fácil desmontar la teoría de que los hombres que han muerto no se han convertido ni en demonios ni en ángeles protectores de sus seres queridos. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, número 1, vamos a ver que antes de la creación de los hombres o del ser humano, de la raza humana, ya existían ángeles. ¿Y cómo lo sabemos? 2 razones fundamentales. Número 1, Job, hablando del momento en que fue creada la tierra, hace la siguiente aseveración. Dice Job 38:6, dice, ¿sobre qué está fundada sus bases? Hablando de la tierra y su fundamento. ¿O quién puso su piedra angular? Y ahora especifica en el versículo 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí estamos hablando de estrellas que alaban. Si son estrellas que alaban, no pueden ser estrellas literales. Esas estrellas son estrellas simbólicas. Y estas estrellas simbólicas sabemos en Apocalipsis que habla de quienes hablan de ángeles. Y estos ángeles alababan a Dios en el momento que fue fundada la tierra, lo que significa que los ángeles existían antes de la creación de la raza humana. Y es una manera de desmontar de que los ángeles o los demonios es la relación o es el resultado de relación entre ángeles y también con mujeres o con seres humanos. Eso es una aberración, es una locura. De hecho, Jesús dijo que los ángeles no se procrean, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la segunda razón que nosotros tenemos que entender? La segunda razón es vital. Fijaros lo que dice Génesis 3:24. Ya el hombre ha caído, la raza humana, pero Adán y Eva no existía la muerte. Y fijaros lo que dice, echó pues al hombre fuera y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a ver que aquí aparecen ya una de las clasificaciones de los ángeles, que son los querubines, pero los querubines ya existían antes de que existiera la muerte de ningún ser humano. Adán y Eva habían caído en pecado, es verdad, pero no habían muerto, lo que significa que si ya habían querubines, tienen que existir, ¿vale?, justamente antes, y tienen una misión que era custodiar el árbol
de la vida. ¿Quiénes son realmente los ángeles? Vamos a ver, y en un resumen de los textos que hemos visto, vamos a ver que los ángeles entonces son siervos de los herederos de la salvación. Son seres que pueden luchar, vimos en Apocalipsis 12, y son seres que alaban a Dios según Job, y también son guardianes, custodia de lo que Dios les encomienda a los ángeles. Claro, si tenemos que seguir hablando de los ángeles y cuál es el conocimiento del tema de los ángeles, vamos a ver cómo son los ángeles en naturaleza. Y Salmos 8 nos dice a nosotros que los ángeles habían sido, el ser humano, hablando del ser humano, el ser humano fue creado y dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Lo que significa que los ángeles son mayores que nosotros. Los ángeles por naturaleza son superiores a nosotros, pero eso es en el momento de la creación. En el momento de la creación es cuando el ángel se puede comparar con el ser humano y aún así están por encima, en poder de la raza humana. Claro, hoy día no podemos decir eso porque hoy día el hombre se ha degradado tanto que los ángeles son mucho más superiores que nosotros los seres humanos. Claro, ahora la pregunta sería, ¿los redimidos serán mayores que los ángeles en el momento de la redención? Vamos a ver que en el Apocalipsis, Juan, cuando está hablando con el ángel Gabriel, le ratifica 2 veces que ellos, los ángeles, son consiervos de los redimidos. Fijaros, en Apocalipsis 19:10 dice, y yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. La palabra consiervo no es la mejor traducción, pero cuando nosotros vemos en la Nueva Reina Valera 2000, vemos que lo que dice es, yo soy siervo como tú. Es una comparación entre la raza humana como servidores y los ángeles como servidores. Y dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y también se habla de consiervos, el ángel habla de consiervo en Apocalipsis 22, 8 y 9. Y también especifica que es un siervo contigo, es decir, que están en el servicio del plan de la obra de salvación, al igual que los seres humanos con los pecadores. Pero yo encontré una cita interesante y la quiero leer con mucha humildad. Está ahí, no encontré otra cita. Es verdad que es una cita que corresponde a una matutina, pero bueno, vamos a ver qué dice la cita. Fíjate lo que dice la cita. El hombre fue hecho poco menor que los ángeles. No obstante, cuando sea purificado y trasladado a las cortes celestiales, es decir, los redimidos, tendrán aún más privilegio que los ángeles. Llegaremos a tener un mayor privilegio que los ángeles. No sé cómo definir mayor privilegio, ¿ok? Pero no sé si es mayores en poder. Lo cierto es que habrá algo ahí que Dios tiene preparado para los que le aman, cosa que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Yo no sé cómo va a ser esto. Lo importante es que vamos a tener una relación especial con los ángeles. Claro, la Biblia también define cuántos ángeles hay. Si tuviéramos que contar los ángeles, ¿cuántos hay? La Biblia define la cantidad de ángeles. Fijaros lo que dice la Escritura. En Apocalipsis 5:11 dice que su número era millones de millones. Es decir, que cuando los ángeles empiezan a contar por millones. Si nosotros hoy hablamos de 8,000 millones de personas, es porque existe 8,000 veces 1,000,000 de personas. Si hablamos de los ángeles, que existen millones de millones, es decir, que los ángeles empiezan a contar 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, y eso nos lleva a muchos millones de ángeles. En Daniel 7:10 vamos a ver que se habla de millares y millares que le servían, hablando del juicio, y que millones y millones asistían delante de él. A ver, lo que la Biblia quiere indicarnos es que es una forma de indicarnos que las huestes celestiales son innumerables. Claro, Pablo lo ratifica en Hebreos. Fijaros, Hebreos 12:22 dice que hay innumerables de huestes ángeles en feliz asamblea, en la Nueva Reina Valera. Y del año 2000, la traducción me parece interesante porque habla de innumerables huestes de ángeles. Es decir, que hay tantos que difícilmente se podrían contar.
Claro, aquí fijaros lo que dice este texto, también dice, el ojo que nunca duerme, nunca dormita ni duerme, está guardando el campamento de Israel. Y dice, 10,000 veces 1,000 y millares de ángeles están ministrando las necesidades de los hijos de los hombres. Es decir, que tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de seres interesantísimos que están para ayudarnos y para cumplir y ayudarnos en las necesidades que tengamos. Claro, la pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿y cuántos son los ángeles malos? Porque los ángeles buenos parece que son incontables en número, pero ¿y entonces cuántos son los ángeles malos? Fijaros, es interesante porque el texto hablando de Satanás, dice que Satanás arrastraba, o el dragón arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Si hablamos de estrellas literales tenemos un problema porque esas estrellas están en la tierra y evidentemente no hay estrellas en la tierra, lo que significa que esas estrellas representan a ángeles. Y si son ángeles, entonces la tercera parte de los ángeles que se vinieron con el dragón están en la tierra. ¿Cuántos son realmente la tercera parte de los ángeles? ¿Cuántas partes de ángeles hay para saber cuál es la tercera parte? No lo podríamos indicar, no lo podríamos saber, no tenemos un registro. Lo cierto es que hay muchos ángeles malos, pero también tenemos que entender que hay muchísimos más en comparación, ángeles que sirven a Dios y que sirven a la humanidad para ayudarnos a vencer a los ángeles malos. Hasta podemos decir, incluso, ¿cuál es la categoría de los ángeles? ¿Por qué? Porque hasta aquí podemos hablar incluso de la clasificación o de la jerarquía que se encuentra o que tienen los ángeles, porque también son organizados y tienen una estructura de guerra. ¿Por qué? Bueno, sabemos que Jehová es el rey de los ejércitos, ¿vale? Y vamos a ver que en este caso yo lo he clasificado de esta manera porque me parece que es lo que más puedo demostrar bíblicamente. Número 1 está el arcángel Miguel, es uno solo. Es verdad que algunos creen que los arcángeles son varios. La Biblia nunca dice que son varios. Es verdad que hay un texto que dice que es un principal de los príncipes. Bueno, pero el hecho de que sea el principal de los príncipes no define que haya muchísimos arcángeles, ¿ok? ¿Por qué? Porque es verdad que Cristo tiene un principado, ¿vale? Según nos enseña Isaías, pero nosotros entendemos que hay un solo arcángel. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:7. Pero también entendemos que hay muchos querubines. Claro, en la estructura jerárquica, los querubines, en este caso, podemos encontrar al querubín grande protector. ¿Quién es el querubín grande protector? Es Satanás antes de haber caído del cielo, un querubín grande protector. Es interesante porque el cine también nos vende muchos protectores. Hay muchas películas que se llaman El Protector, pero resulta que el que tenía ese cargo, ese rango, esa función en el cielo era Satanás, el querubín grande protector. También yo he puesto los ángeles antes que los serafines. ¿Por qué? Bueno, es verdad que los serafines se habla poco. Tenemos solo pocos textos que se hablan de los serafines, ¿vale? En Isaías. Y los ángeles lo he puesto antes que los serafines, aunque los serafines tienen 6 alas. Lo he puesto antes porque me parece o entendemos nosotros que el ángel Gabriel es el que ha tomado el lugar que le correspondía o que tenía anteriormente Satanás. Y por eso los he colocado en tercero y ahí tenemos a los ángeles y los serafines. Yo los estructuro o los pongo de forma jerárquica de esta manera. Me parece que los ángeles, incluso hay ángeles de gran poder que están bíblicamente demostrados, y los serafines es interesante también cómo se definen. Bueno, yo los pongo así, esto tampoco es algo que pueda traer ningún tipo de conflicto. Pero lo cierto es que yo veo que hay una forma jerárquica, hay una clasificación, ¿vale? Y una organización con respecto a los tipos de ángeles que hay. Todos corresponden a ángeles, pero hay querubines y hay serafines y está el arcángel Miguel. Esto con respecto a su organización, pero si nosotros quisiéramos hablar de la velocidad que estos
seres, cómo se mueven, la pregunta es ¿a qué velocidad se mueven los ángeles? Fijaros lo que nos dice Ezequiel 1:14, dice que como mensajeros de Dios iban y volvían a semejanza de relámpago. Claro, un relámpago es un rayo. Claro, yo he buscado un poco de información, aquí los matemáticos y los físicos saben un poco más que yo de esto, pero un rayo viaja a la velocidad de 340 metros por segundo. Eso es una velocidad bastante rápida. ¿Por qué? Porque es una velocidad que está casi a la par con la velocidad del sonido, porque la velocidad del sonido es 343 metros por segundo. ¿Eso es rápido? Sí. Pero bueno, ya hemos visto que los aviones F-16 y estos aviones de guerra rompen 2 veces la velocidad del sonido. Pero existe una velocidad también que es interesante, que es la velocidad de la luz. Pero cuando hablamos de la velocidad de la luz, ¿se la podríamos aplicar a los ángeles? ¿Sí o no? La velocidad de la luz es algo que ya es mucho más extenso, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad de la luz en el espacio vacío es pero muy rápida. Claro, ¿a qué se asemeja la velocidad de los ángeles en la Biblia? Fijaros este texto. Daniel estaba en oración y dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aún estaba en oración. Claro, Daniel, ¿de dónde viene con presteza? Según, ¿sale del tercer cielo o dónde está Daniel en el momento Gabriel en el momento que Daniel está haciendo su oración? ¿Podríamos decir que esto es la velocidad del pensamiento? ¿Será que los ángeles se pueden mover a la velocidad del pensamiento? ¿Podríamos decir eso nosotros hoy? Incluso hay algunos expertos que definen que tenemos pensamientos pero tan rápidos como la velocidad de la luz. Por ejemplo, piensa, voy a China, y estoy en China. O en cualquier otro lado, mejor China hoy no, porque ya sabemos cómo está China. Pero pensad en cualquier país y en ese momento ya estás en ese lugar. ¿A la velocidad del pensamiento nos podríamos mover? Pues quizás sí, o quizás tiene esa virtud o esa capacidad los ángeles. Bueno, se pueden mover a esa velocidad. Nosotros ya nos movemos a la velocidad del sonido y en cualquier momento iremos rompiendo muchos récords en la velocidad. Ahora, resumiendo un poco realmente, ¿quiénes son los ángeles? Vale, entonces tenemos 4 características más de ellos. Son seres más poderosos que nosotros, son más en número que todos nosotros, son obedientes a las órdenes de Dios y se mueven a velocidad inimaginable. Es interesante las características de los ángeles, y cuando entendemos que su misión es servirnos y ayudarnos en las necesidades del plan de salvación de nosotros, mi pregunta es, ¿a quién tememos? ¿Cuáles son nuestros miedos y nuestras dudas? Por eso, la pregunta fundamentalmente es, ¿quiénes son? ¿Los ángeles son realmente poderosos? Bíblicamente podríamos definir qué es poderoso un ángel. Pues sí, tenemos un ejemplo cuando la época de Sennacherib, el monarca insolente que desafió a Dios y desafió a los ejércitos de Israel y que blasfemó e insultó a Dios y amenazó con destruir a Israel. Fijaros lo que le hizo un ángel a los asirios en aquel momento. Dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Dice, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos los cuerpos de muertos. Qué interesante, porque dice que en una misma noche, no es en un montón de noches, en una misma noche, el ángel de Jehová mató a 185,000 hombres fuertes, valientes, a príncipes, capitanes, generales. Acabó con todo un ejército, un ángel en una noche. ¿Poderosos? Sí. ¿Podría acabar Satanás con la raza humana en un par de noches? Quizás en 3 o en una semana. Pues yo creo que sí.
Le tenemos que dar gracias a Dios porque existen los ángeles buenos. Tenemos que darle gracias a Dios porque están para ministrar en favor de la raza humana, porque si los ángeles no estuvieran conteniendo, si los ángeles no estuvieran frenando el poder de los ángeles malos, yo creo que la raza humana ya no existiría. Por eso la pregunta es, ¿y entonces quiénes son los ángeles? Fijaros, 3 características más. Son seres que deslumbran en gloria. ¿Recordáis? Cuando el ángel descendió del cielo y se presentó en la tumba de Jesús, dice que la centuria que estaba ahí, todos los grandes guerreros romanos que estaban en ese momento, quedaron deslumbrados y cayeron todos como muertos. Es decir, que tienen una característica interesantísima. ¿Qué es lo que ve la gente en un ángel? Que lo que le produce es terror y miedo. Número 10 dice, pueden destruirnos en nada. En un momento pueden acabar con muchísimos seres humanos y son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Y aquí tenemos en toda la Biblia, a Abraham le hablaron con promesa los ángeles, a Lot rescataron los ángeles, a Elías le enviaron ángeles para que no muriera en el desierto, a Eliseo le enviaron con carros, caballos de fuego, a Daniel cuando imploraba por sabiduría y cuando estaba en el foso de los leones, y también a Pedro cuando fue condenado a cárcel en la cárcel de Herodes. Lo cierto es que los santos ángeles siempre han ejercido un ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Por eso dice específicamente Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso quiero decirle a mis queridos hermanos de otras denominaciones, que tengamos cuidado porque constantemente vemos revelaciones de demonios que están persiguiéndonos y están acosándonos. Pero es que la Biblia testifica que hay cada uno de sus hijos que tiene un ángel que está alrededor de él, le acampa y le defiende constantemente. Yo siempre dije a mis hermanos que por qué era capaz de ver siempre en visión a demonios persiguiéndonos, pero nunca veían a un ángel. Pero la Biblia sí dice que tenemos un ángel que nos custodia y nos protege constantemente. Hay uno, y no digo uno, habrá más de uno para cada uno de nosotros custodiarnos y protegernos. Pero recordad, es verdad que tenemos ángeles que nos custodian y nos protegen, pero también la Biblia dice que el diablo está como león rugiente andando y buscando a quien devorar. Normalmente el león busca la presa más enferma, más débil y la que menos fe tiene para poder acabar con ella. No dejes que el diablo te quite la fe, no dejes que te ponga a dudar, no dejes que te haga ver que lo que está sucediendo en el mundo hoy con esta enfermedad, estas son cosas que tienen que suceder. La Biblia ya lo había advertido. Mateo 24 el Señor dijo que habrían enfermedades, que habrían pestilencias, que habrían hambre, que habría todo este tipo de cosas. La iglesia de esta época yo creo que se va a ver enfrentada a situaciones muchísimo más difíciles que las que estamos viviendo en este momento. Pero que nadie te quite la fe, que nadie incurra en el hecho de que tú te debilitas y no quieres seguir en la fe o en la iglesia. La iglesia no ha desaparecido porque ha cerrado sus puertas 2 semanas. La iglesia no va a dejar de existir porque estamos viviendo una epidemia mundial. La iglesia ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia se mantendrá firme, sea en casa, sea en los pueblos alejados, sea en cuevas, la iglesia se mantendrá mientras el Señor viene por segunda vez a la tierra. Por eso podemos decir, como dice el Conflicto de los Siglos, cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Y cuando ascendamos al reino de los cielos en la resurrección o en la transformación de los vivos, os garantizo a todos que conoceréis a vuestro propio ángel, el ángel guardián que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo te irá a buscar en la tumba si despiertas de la resurrección, y Él mismo te irá a buscar para llevarte hasta la nube si eres de los que están vivos cuando Cristo venga. Hoy hemos hablado de características interesantísimas de los ángeles. Los ángeles son ministros poderosos que están al servicio de las necesidades de cada uno de nosotros. No hay por qué temer, no hay. Si tememos es porque sencillamente quitamos nuestra mirada de las cosas del reino de los cielos, y ellos son puestos por Dios para ayudarnos
capacitarnos y fortalecernos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Así que anímate, vente arriba y entiende por fe que invisiblemente tienes un ángel que está a tu alrededor, que está contigo y que te protege. Dios te ama tanto que te ha puesto a un ser poderoso, rápido y capaz de cuidarte y protegerte en todos los momentos de tu vida. Así que el próximo sábado, si Dios quiere, Dios mediante, según cómo vayan caminando las cosas, vamos a nosotros ver ahora la parte de los ángeles malos. Ya hemos visto las características de los buenos, lo poderoso, lo rápido que son, pero tenemos que entender que si los demonios también son ángeles caídos, también tienen estas capacidades y estas características. Así, ¿qué es lo que regula el contrajuego entre los buenos y entre los malos? Pues lo veremos en la próxima semana. Feliz sábado, que Dios os bendiga y no tengáis temor, porque el Señor está con vosotros. Amén.